¿Qué tal? Soy Kisukak y tengo una mala costumbre, y es que me gusta cobrar por mi trabajo. Sí, sé que puede sorprender porque soy periodista dedicada al mundo de los videojuegos y parece que esto no suele ser la costumbre. Probablemente hayáis visto la polémica por Twitter, ya que ha habido gente que ha empezado por fin a hablar de cómo le han pagado o no le han pagado en el mundo de los videojuegos. Yo quería formar parte de esto, pero no me siento bien hablando de mi experiencia, porque yo he acabado bien, o al menos más que acabar, yo ahora estoy bien. Y no me gustaría tener que quejarme cuando hay gente que sí merece más que yo ese espacio. Tampoco quería quedarme sin grabar un vídeo al respecto, porque de todas formas los mecenas lo han pedido un poquito por Discord. Y bueno, quería hablar un poco de mi experiencia. Yo empecé en el mundo de los eSports antes que los videojuegos gracias a Dota 2. A esto le sumamos que yo terminé la carrera poco después de empezar a competir profesionalmente y pasar después a ser entrenadora. Cuando yo volví a España, el mundo de los eSports empezaba a resonar. No habíamos llegado a ese Vista Alegre 2015, nos quedaba todavía un poquito bastante, pero algunos medios ya estaban empezando a crear su sección de eSports porque querían enterarse bien de qué iba esto, si realmente podían mover dinero. En este sentido, mi mundo empezó con Zona Red, una página que por desgracia no pagaba lo que debería haber pagado. Y aunque al principio no te exigían demasiado, era algo que tú podías compaginar con el máster, como era mi caso, con un trabajo, con clases, con lo que sea, eh, fue pasando el tiempo y cada vez iban pidiendo más a sus redactores. Y que te pidan unos mínimos cuando lo que vas a cobrar a final de mes va a ser 100, 200, no llegar a 300 euros, me pareció ya pasarse, y la que decidió pasar fui yo. Pero fue una primera experiencia y esto ya me abrió las puertas a lo que sería el mundo de los videojuegos en general y los eSports en particular. El problema es que veía el mismo tipo de pensamiento que ya de por sí podía haber en el periodismo en general, y es que en España, ante tanta precariedad, nos conformamos con muy poco. De hecho, hay veces que nos conformamos con trabajar gratis. Creo que he trabajado gratis una vez en mi vida. Fue por las prácticas en la carrera que trabajé en estadio deportivo. Después quisieron alargar mi contrato y yo, claro, tonta de mí, pregunté, pero ¿me vais a pagar después de 3 meses trabajando gratis? Y me dijeron no, y yo dije, pues hasta luego, porque considero que hay un límite a la estupidez humana. Y aunque yo soy muy estúpida, mi límite en lo que al dinero se refiere es bastante breve, sobre todo con esta nariz que tengo de urraca, porque me gusta el dinero. Tengo ese capricho, tengo esa costumbre de comer, de pagar un alquiler, de poder comprarme ropa, incluso cuando no la necesito. Porque podéis ver mi armario. Tengo bastante ropa. Pero es que ese no debería ser el problema. El problema es no tener demasiado dinero cuando te llevas 8 putas horas al día hablando de videojuegos. Y es que, por desgracia, nos quedamos ante la idea de, joder, es que por fin estoy haciendo lo que me gusta. Estoy hablando de videojuegos. ¿Me pagan? Sí, me pagan por jugar a videojuegos. Y es como, wow. ¿Cuánto te pagan? 200 euros al mes, y además es como un contrato de falso autónomo porque no estoy cotizando. Después de mi experiencia en Zona Red pasé a Mundo Gamers. Mundo Gamers es una familia para mí, es una web a la que le tengo muchísimo cariño porque ahí he conocido a gente maravillosa, pero el dinero era una mierda.
Sí que es verdad que Mundo Gamers no exigía tanto y supo adaptarse muy bien a los problemas que yo llegué a tener de horario para poder trabajar y compaginar ciertas cosas. Pero aún así, que te paguen 300 euros al mes por escribir 5 o 6 veces a la semana un artículo, que además no son noticias, que son artículos más o menos de opinión, especializados, análisis y tal, pues está regulinche. Pero a mí me gustaba Mundo Gamers, yo era feliz y no era mi trabajo principal. Yo cuando terminé el máster empecé a trabajar montando máquinas recreativas en un centro comercial y a la vez pues llevaba Mundo Gamers. Pero me daba cuenta de que eso no debería ser mi vida. Me daba cuenta de que yo no podía pasarme 8, 9 o incluso 10 horas al día trabajando, montando máquinas, luego tener que llegar a casa a veces a las 12 de la noche, a veces a las 2 de la mañana y tener que ponerme a escribir un artículo. Porque ya no disfrutaba de escribir sobre videojuegos, ya era una obligación que tenía, ya era un trabajo que no me gustaba. Y cuando tu trabajo no te gusta, aunque antes sí te gustase, estamos ante un problema. Mundo Gamers lo tuve que acabar dejando porque ya mi trabajo no me permitía poder dedicarle tiempo. Y me puse bastante triste ante la idea de tener que abandonar el mundo de los videojuegos, porque es que a mí me encantaba, siempre ha sido parte de mi vida y poder dedicarme a ello profesionalmente era algo increíble. Pero de la ilusión no se pagan las facturas. Así que, cuando dejé las máquinas recreativas, me metí a Sportia. Sportia era una marca de esports, como su nombre indica, que se dedicaba, y lo digo en pasado porque actualmente no sé a qué se dedican, si es que siguen, se dedicaban a organizar otras cosas, digamos que se encargaron de algunos clubes y yo era algo así como una jefa de comunicación. Luego resultó que no me querían de jefa de comunicación, sino de community manager. Luego tuve que hacer bastante trabajo de temas de Photoshop. Luego también querían que me pusiera de redactora en una página web que en realidad no era de Sportia, sino que era del señor que estaba en Sportia. Total, me pagaban como unos 500 euros al mes, creo, por trabajar de lunes a domingo a la hora a la que a ellos les diera la gana. Así que tampoco rentaba. Casi a la vez que en Sportia empecé también en IGN. IGN en España ha tenido el problema que han tenido otras muchas webs y es que al final no consigues que sea rentable el contenido que tienes con respecto a las visitas. En IGE en España también estuve con gente maja y tuve una de las mejores experiencias en lo que al E3 se refiere, aunque fuera cubriéndolo desde casa, o en este caso en la oficina. Pero sí que es verdad que a la hora de la verdad, otros 300 euros al mes, por mucho que lo sumases a los 500 de Sportia, pues no daban para pagar un alquiler en Madrid. Y ya no hablemos de la comida o poder salir. Debo decir que se me ha olvidado antes que mientras estaba en las máquinas recreativas y hasta el presente, estaba también en Orange eSports, una página de Orange que, bueno, pues yo actualizaba con noticias, el glosario de conceptos sobre eSports. La verdad es que estaba muy bien y ahí siempre me han pagado estupendamente. Ahora trabajo gracias a ellos con marca eSports y cero quejas en ese sentido, estoy bastante contenta con las piezas y el precio que ponen. Así que eso está muy bien. Pero volviendo a Sportia, las cosas no fueron adecuadas y bueno, pues me acabé pirando. Entonces tenía IG en España y Orange eSports. Podía ganar al mes más o menos lo mismo, unos 800 en total, pero claro, no llegaba a ser mileurista, que era el sueño de tantos, por desgracia, ¿no? Que es una lástima que ese sea nuestro sueño, llegar a cobrar 1000 pavos. Así que seguía buscando y buscando trabajo. Entonces cometí uno de los mayores errores de mi vida y fue aceptar un trabajo para Trasgo
justo en el momento en el que Trasgo iba a convertirse en 3D Juegos y eSports. No me pagaron bien y no solo es eso, sino que me tocó un jefe muy baboso, muy irrespetuoso y una persona a la que espero no volver a tener que tratar en mi vida, porque es un puto acosador al que prefiero no ver nunca más, ni en la calle, ni en el mundo de los videojuegos, la verdad. En 3D Juegos y eSports aguanté poco, pero le siguió otro de los mayores errores de mi vida, que fue salir con un tío que decidió montar Voltio. Yo estaba casi sin dinero, quería huir de mi casa porque no estaba a gusto con mis compañeros de piso y me fui a vivir a su casa hasta que encontrase algo más y bueno, pues al principio, como la relación iba bien, cometí ese grave error que no hay que cometer nunca cuando te metes en una relación y es trabajar juntos. No hagáis eso, no iniciéis un proyecto en común. Pero bueno, él me lo vendió de la forma en la que me lo vendió, que fue yo me encargo de todo el dinero es cosa mía, yo tengo mis inversores y tal, y tú simplemente serás la jefa de redacción y tendrás que encargarte pues de los redactores. Por un lado fue bonito, fue guay, porque a Voltio le tengo cariño no por la web en sí, sino por la gente a la que conocí gracias a Voltio. Y gente con la que sigo trabajando hoy en día. Pero Voltio a mí me supuso perder los 15.000 euros que yo tenía ahorrados en el banco, que eran mis únicos ahorros. Y la persona detrás de Voltio me dejó sin dinero y sin ganas de vivir. Y bueno, pues además de todo lo que pasó en Voltio, yo me encontré con problemas personales que no vienen al caso. Pero sí hubo algo que hizo Voltio que a día de hoy todavía me duele muchísimo. Y es que cuando empezamos a montar la web, yo lo que le pedí a esta persona es que todo el mundo, por muy poquito que fuera, cobrase. Entendía que si poníamos una sección en la que la gente podía mandar como una columna de opinión, pues ahí pues simplemente tuviéramos invitados y eso fuera gratuito, que no se pagase a alguien por un artículo de opinión. Pero a quien hiciera análisis, a quien hiciera noticias y demás, que se le pagase. Al principio pues esta persona me dijo que ok, empezó a pedirme dinero diciéndome que me lo devolvería para poder pagar a la gente. Y yo pues me quedé sin mis ahorros. Voltio por alguna extraña razón se quedó sin fondos, que no sé a dónde fueron a parar, y llegó ese momento en el que Voltio pedía redactores sin pagarles. Y yo no quería pasar por eso. Así que intenté seguir mi vida de la mejor manera posible. Gracias a un amigo entré en una agencia de publicidad, alejándome un poco del mundo de los videojuegos, pero no mucho. Y mi intención era, con el poco dinero que ganase ahí, que como entré como becaria, pues eran 399 euros al mes, pagarle a la gente de Voltio. El problema es que como lo dejé con la persona detrás de Voltio, tuve que huir de su casa y pues el alquiler que encontré era de 400 y pico euros. Así que si solo gano 399 y mi alquiler es de 400 y pico, ¿cómo vivo? Pues muy mal, muy malamente y quedándome sin un duro. Pero la vida me sonrió y llegamos al momento actual y es haber llegado a Deserto. Me duele tener que decir esto y ahora os explico por qué, pero debo decir que Deserto es el mejor sitio en el que he estado, el mejor sitio en el que he trabajado y donde mejor me han pagado y valorado. Y esto es una mierda, porque soy feliz y me siento afortunada por el hecho de que me estén pagando bien por mi trabajo. Y es como, hostia puta, esto es lo que tendríamos que tener todos, esto es por lo que tendríamos que luchar. Un periodista de videojuegos o un periodista en general merece que le paguen
Porque ese periodista, igual que el puto empresario, necesita llegar a su casa y que sea una casa, no un puto puente, tener dinero para comer, tener dinero para poder salir con sus amigos, tener dinero para comprar lo que haga falta o darle de comer a sus hijos, o en mi caso, a los gatos. Y me duele muchísimo tener que sentirme afortunada por estar ganando dinero. Por estar ganando dinero bien. Joder, ¿por qué? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Cuál es el problema? ¿De dónde viene esta precariedad? Sé que en parte es nuestra culpa, de los redactores, periodistas, trabajadores en general, porque aceptamos unas condiciones que no deberían ser las adecuadas, porque aceptamos cualquier mierda con tal de estar en el mundo del periodismo, porque decimos, joder, es que es mi sueño escribir de videojuegos, así que lo haría gratis. Es tu trabajo, igual que cualquier otro trabajo. Haz que te paguen. Y que te paguen bien.